con nosotros en estudios de Radio Norte 93.5 FM, el doctor Fernando Arroyo, profesional en libre ejercicio. Vamos a ver con él, vamos a conversar sobre el problema que tenemos ahora en Esmeraldas, en toda la provincia, el problema de los apagones, los cortes de energía eléctrica. Pero antes, permítanme saludar al licenciado Luis Vicente Nazareno Ceballos en Luminarse Radio, tu radio por internet, por YouTube. Van a seguirnos esta entrevista, van a copiar la entrevista, también por Caribe Digital Esmeraldas en Facebook, y saludar a todos los internautas, a la gente que se está sumando a esta entrevista con el doctor Fernando Arroyo. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Un saludo. Señor periodista, muy buenos días a usted y a la inmensa audiencia que tiene esta prestigiosa radio. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted lo que está viviendo la ciudad? Por una parte se habla de que hay suficiente agua en la central hidroeléctrica, en parte en el sector del Austro. Sin embargo, la provincia de Esmeraldas, hoy desde la semana pasada, y de manera imprevista, empezamos a tener apagones de 4 horas y media, y a poco se han ido reduciendo, pero nos llama poderosamente la atención de que haya una inversión millonaria aquí, técnicas. Austral se contrató un equipo de generación que ya está instalado, pero que no funciona. Los problemas que hay, no solamente en Esmeraldas, sino en otras ciudades del país. Doctor, ¿qué opinión le merece la situación que está viviendo la ciudad y provincia de Esmeraldas? Gracias, señor periodista. La situación en cuanto a apagones en la ciudad de Esmeraldas, créame que es un tema muy preocupante. Como yo siempre digo, la ciudad de Esmeraldas, hasta por lo que tenemos en nuestro territorio, una termoeléctrica, debería ser la última ciudad en sufrir de esta deficiencia en el servicio energético. Miren, hemos tenido cortes hasta en 2 horarios, en la mañana y en la noche, de 2, de 4 horas. Y lo increíble es que nadie responde. Deberíamos, las autoridades locales, pedir, explicación sobre lo que ocurre en Esmeraldas. El tema va más allá, señor periodista, de que se producen todas estas falencias y los afectados somos todos, principalmente la gente de menos escasos recursos, que su comidita se les daña. Sin embargo, las autoridades locales tienen un silencio cómplice ante todas estas falencias. Mencionaba usted, la Corporación Eléctrica Ecuatoriana hizo un contrato con esta empresa estadounidense, por lo menos eso nos dice, Progen, de $149.1 millones, en la cual se entregó un 70% por motivos de anticipo. ¿Que eso qué representa? Representa 104 millones. Luego hicieron un contrato adicional con esta empresa Alfa, que es una empresa regional de Loja, por un contrato también adicional, como ya lo dije, de 20 millones, donde también se entregó el 70% que representa a $14 millones, lo que implica que estamos hablando de un perjuicio al Estado de 108 millones. Y hasta ahora las autoridades guardan silencio. En Esmeralda, ¿qué encontramos? En los terrenos de refinería, allí hay parte de ese cementerio de los generadores de Progen. 20 generadores se encuentran allí. Es inexplicable. Piensan que los ecuatorianos, los ciudadanos, nos chupamos el dedo. Cuando se dijo que se hacía un contrato tan millonario, ¿cómo es que los técnicos ecuatorianos no revisaron antes de traer esos generadores que llegaron al puerto de Guayaquil en noviembre
del 2024. Estamos hablando ya de año y medio, año, 7 meses con unos generadores totalmente obsoletos, porque de acuerdo a las investigaciones, esos generadores son como de 1967. Sin embargo, yo digo, cuando nosotros criticamos, implica que vamos a ser mejores. Se ha criticado a gobiernos anteriores. Digo a gobiernos anteriores. Pero este gobierno está dando la pauta de que dentro de su seno de los funcionarios más cercanos del gobierno, como este señor Luque, la ministra Inés Manzano, que estaban los encargados de toda esta situación, que hay corrupción, no lo podemos tapar. 108 millones desaparecidos y los ecuatorianos estamos en las mismas condiciones con deficiencias energéticas. Cuando se dijo que con esos 150 megavatios que iban a proporcionar para el interconectado, íbamos a solucionar los problemas. Y mucho más en Esmeralda. O sea, es inaudito. Donde se encuentra una refinería, donde se encuentra la termoeléctrica, y que suframos apagones. Nos dicen programado, llámese como se llame, en Esmeralda no deberíamos sufrir de aquello. Es por eso que sí, mi solidaridad con todos mis conciudadanos. Estamos listos, señor periodista, doctor, para seguir conversando. Y doctor, vale la pena puntualizar dos aspectos con respecto a lo que usted está indicando. El primero, usted habló de que no ha habido de parte de las autoridades al menos un pronunciamiento sobre el tema. ¿Qué hace una autoridad local? Un comunicado que se les daría el ascensor. Sí, eso por una parte. O sea, en cuanto a usted está hablando de que no hay un pronunciamiento oficial para decir, miren, la afectación que están recibiendo los ciudadanos, la gente cómo puede trabajar, cómo puede desenvolverse en medio de estos cortes. Y por otro lado, ¿qué se hace con el tema de la corrupción? Lo que se ha hecho ahora a través de la justicia están haciendo un seguimiento para ver a dónde se fue la plata, a dónde fue a parar los 108 millones de dólares. Pero ese no es el punto. ¿Por qué? Porque de parte de las instituciones del Estado, por menos en el caso de la Asamblea Nacional, la investigación quedó ahí, no hay tal investigación. Dicen que si se investiga se haría un shock político, o sea, no hay respuesta también de las autoridades, tanto en la Asamblea como en las autoridades locales, doctor. Porque no es suficiente con decir, se nos dañó el ascensor. Ah, no, pues, como autoridad local debería pedir una explicación, ¿qué está pasando con la ciudad? ¿Por qué se está afectando a los ciudadanos a quienes hacemos el trabajo diario en esta ciudad, doctor Fernando Arroyo? Mire, me alegra, usted dice, cuando dice una autoridad que se dañó un ascensor, eso nos da muestra del neofitismo administrativo, el desconocimiento. ¿Qué es la autoridad local? Es un gobierno autónomo descentralizado. El gobierno autónomo o municipio se supone que tiene un departamento jurídico, pero es penoso en Esmeralda. El departamento jurídico de las instituciones en Esmeralda solo funcionan al interior de la institución y un funcionamiento precario. El municipio como tal debería tener un departamento jurídico de juristas amplio, que también se encarguen pues, de precautelar, de defender estos que son derechos constitucionales de los ciudadanos. Ya rato, desde que comenzaron los apagones, debieron haber presentado, qué sé yo, una acción de protección, alguna situación que permita que la Corporación Eléctrica Ecuatoriana resarza pues los daños ocasionados de personas o empresas, pero hablemos por nuestra gente pobre, que se le daña, y dije antes, su comidita
se le daña su única nevera, se le daña su únicos electrodomésticos que lo conseguimos como un sacrificio, dejando de atender otras cosas porque esas son necesidades básicas. Mas, sin embargo, un municipio indolente, con un desconocimiento pavoroso, con una ineptitud, porque es eso. O sea, eso es show. Aquí no estamos para TikTok. Una ciudad no se administra con frases vacías, sino con conocimiento. En cuanto a estos funcionarios, como usted dice, que eso sí es show, que no saben dónde está la plata, discúlpenme, meta preso, allí van a hablar. Mas, sin embargo, son dilatorias. Mientras tanto, estos mismos funcionarios los ponen como hombres y mujeres orquesta. Vemos que de un ministerio pasan a otro. Son las mismas familias que han fregado este país. O sea que sí, mi llamado a los ecuatorianos, de manera muy particular a los esmeraldeños, ya es hora esmeralda, que entendamos y despertemos. Que esta misma gente que vienen dicen, porque el término administrar es un término positivo, pero acá vemos en negativo. Aquí no hay administración en nuestras instituciones. No existen autoridades en Esmeralda. Discúlpeme, y siempre yo tal vez sea cansoso en esto. En Esmeralda lo que tenemos son cuidapuestos. Gente que fueron a hacer su agosto, como aquel que está preso y no le dieron de comer una semana, un mes, y salen con hambres atrasadas a devorar lo que encuentran. Porque, ¿cómo nos explicamos que vemos autoridades con una bonanza económica fabulosa? Mas, sin embargo, la ciudad es un desastre. No hay por dónde caminar. Sitios donde las calles no tienen iluminación. No hay una calle cuando llegue el agua que no chorree agua por todos lados. Los servicios básicos en Esmeralda, discúlpenme, lo más deplorable. Desde la energía, recolección de basura, agua potable, es pésimo. Lo que yo digo lo ven todos los ciudadanos, pero hay ciudadanos que les da temor decir o expresarse. Pero habemos personas que estamos para aquello. Y Fernando Arroyo, 5 años estudiando como abogado, y luego 2 años más un doctorado como doctor en jurisprudencia, y desde que empecé a estudiar entendí que el abogado, y yo me atrevo a decir, es la profesión más linda del mundo, porque tratamos desde el que recoge basura hasta el astronauta, y tenemos una obligación moral de defender los derechos de los seres humanos. Y es lo que he venido haciendo en mi vida, porque sin necesidad de ser abogado, como deportista me veían bronqueando para que los deportistas sean atendidos. Lo que ya nacemos y lo llevamos en la sangre, eso no lo cambia nadie. Y es esa mi postura. Debemos entender de que Esmeralda ya es hora de cambiar de actitud. Porque créanme, esmeraldeño, si seguimos teniendo a estas mismas personas que nos tienen hundido en el caos, en la miseria, en el show, porque estos más aman la publicidad que a la humanidad. Tenemos que ya decirles basta. Y hay gente que hay que empezar a orar y a pedir a Dios, que ya han hecho desastres en Esmeraldas. Ya deben quedarse tranquilos en sus casas, dejar que sean otros seres humanos, darle gracias a Dios y retirarse y dejar que vayan seres humanos con amor a este pueblo. Porque en Esmeralda hemos dicho,
y hemos comenzado. Tenemos que hacer una minga, no por persona, no por grupitos de amigos o políticos, una minga por la sociedad esmeraldeña, para que Esmeralda empecemos a recobrar lo que éramos, una autoestima sumamente elevado, una ciudad alegre, que también esa alegría la hemos perdido no solo por la violencia, se la ha perdido por la falta de atención de sus autoridades. La apatía que vemos en los ciudadanos no es gratuita, la han generado. La violencia que vemos, créame que esa violencia es inducida. La miseria y la pobreza que vemos también ha sido inducida ¿desde dónde? Desde el centralismo. Y 2 ciudades más que se han anexado a tener a Esmeralda hundido en la pobreza, como es Guayaquil y Manta. ¿Para qué? Para que nuestro puerto no tenga el desarrollo real, porque es la mezquindad y la avaricia de que solo nosotros queremos, y nos tratan a los esmeraldeños como, tal vez yo les digo a algunos y se ríen, como peruanos en tiempos de guerra, como que nosotros no fuéramos ecuatorianos. Pero el culpable o los culpables principales no son el centralismo, los principales me refiero, ni Guayaquil ni Manta. Es el neofitismo, el desconocimiento de la gente que decimos nosotros han estado en una función pública, bien sea por elección o por dedeo, porque yo no digo nombramiento, esto es dedeo. ¿A quiénes ponen en Esmeralda en la función? Porque se amarran, se hacen lacayos de algún funcionario que dicen ser poderosos en estos pueblos, y los ponen en esos puestos. Y discúlpenme, van a dilapidar los recursos y envían su parte al exterior de la provincia para seguirse manteniendo en los cargos. Y yo algún momento les puedo dar con nombres y apellidos de funcionarios que viven, han hecho de la función pública un negocio lucrativo. Cosa que el tema de los apagones, Dios permita y no sea parte de ese engranaje maquiavélico para tenernos sumergidos en lo que nos tiene. Gracias al doctor Fernando Arroyo, gracias al doctor por acompañarnos esta mañana, y gracias también en Luminance Radio por internet, nos estaban haciendo acuerdo, no quería interrumpirle, pero nos estaban transmitiendo esta señal. Doctor, sus palabras finales. Mis palabras finales es decir a cada uno de los ciudadanos de la provincia de Esmeralda y de manera muy particular de la ciudad y cantón de Esmeralda. Reflexionemos. Créanme que si ustedes reflexionan, más todo lo que estamos preparando para no transformar, sino convertir a Esmeralda en una ciudad de desarrollo, se va a hacer una realidad. Créanme que se aproximan tiempos mejores para los ciudadanos esmeraldeños. Solo les pedimos un poco de reflexión y pensar que somos merecedores